Sado Technology es una empresa que se dedica al software de la construcción. Nacimos en el año 85. Para el año 95 empezamos ya a evaluar con qué base de datos íbamos a trabajar. Y en ese momento tomamos la decisión de iniciar con Progress. 10 años más tarde nos empezamos a ver con dificultades de tipo de tecnología. Decidimos entonces irnos para Microsoft y encontramos ciertas dificultades de tipo administrativo, ya que nos estábamos volviendo administradores de base de datos y esa no era nuestra función. Y empezó nuestro proceso de retransformación y allí empezamos a desarrollar ya la versión en un ambiente web con todas las herramientas que nos proveía Progress. Hoy ya tenemos un producto disponibilizado, un producto de modalidad SaaS, el cual le permite a los clientes tener una información mucho más oportuna y digamos que no estamos dependiendo tanto de esa infraestructura. Que la parte más importante y el beneficio más es la tranquilidad que le genera a uno Progress a nivel de manejo de la aplicación, porque a nivel de la base de datos digamos que la estabilidad es supremamente alta y nunca hemos tenido ningún problema con nuestros clientes. Nosotros nunca llegamos a tener una caída de base de datos. Lo otro es que todo el software que teníamos de backend era muy fácil la transformación, llevarla a los ambientes actuales, porque lo que era el tema de separación de capas, de capa de presentación y capa de lógica de negocio, pues digamos que ya la teníamos muy estructurada, entonces logramos hacer esa separación muy rápido y eso nos lo permitió a través de Progress. Todo lo que era 4GL fue sencillo hacer la transformación y la generación de los servicios utilizando REST. Lo que fue frontend, si tiene un buen equipo de trabajo, esa transformación se hace supremamente rápida. Cuando nosotros decidimos hacer una transformación de producto, obviamente teníamos que tener enfocado varios puntos. Uno importante era el manejo de las impresiones. Las impresiones son un desgaste muy grande a nivel de temas de web. Para eso entonces, a través de los mismos productos de Progress con Telery, entramos y vimos grandes bondades con este manejo de herramientas, ya que nos permitía seguir trabajando como lo hacíamos anteriormente a través de Crystal. Con Telery bien, en el software de diseño Telery Reporting Design, le permitía a uno rápidamente construir un reporte y posteriormente a través de Telery Server disponibilizárselo en la plataforma web, de tal manera que se construyen los reportes rápidamente en un ambiente gráfico y ese reporte posteriormente se disponibiliza, haciendo lo que ya dentro de la aplicación sea un elemento mucho más simple. Uno de los retos importantes dentro del manejo web es el temor al performance, porque estamos acostumbrados en soluciones cliente-servidor que obviamente la transferencia y la comunicación de los datos pues se hace de una forma mucho más rápida. Nosotros tuvimos monitoreo de algunas opciones y de algunos procesos que nos demoran más o menos unos 40 segundos y a través de los consumos de servicios, esos procesos de esos 40 segundos se nos podían bajar fácilmente a 2-3 segundos. Lo otro que encontramos era la comunicación entre el cliente y la base de datos a través de los servicios. También fluye supremamente alto la posibilidad de hacer transferencias a través de redes. Encontramos una velocidad altamente que uno se queda descrestado como si estuviera trabajando una solución cliente-servidor por la rapidez con la cual lo hace en la comunicación utilizando los servicios REST. Y aquí hay un caso importante también a notar, es la seguridad de cuando se consumen los servicios. Ahí hicimos uso también de las tecnologías de Progress del Spring Security, donde digamos que le da una cierta seguridad al manejo y al consumo de los servicios, porque esa era otra vulnerabilidad que hay en todos estos ambientes de web y hay que considerar muchos aspectos. Eso también fue otra parte positiva, porque para nosotros fue transparente el tema de seguridad y se lo delegamos al mismo Progress como producto. Entonces no se pensó de cómo íbamos a controlar los accesos, no, todo eso quedó directamente en cabeza de las mismas herramientas que nos proveía Progress. Y si nos vamos a la parte comercial, pues hoy es muy competitivo a través del modelo del arriendo, puesto que Progress ya le coloca
al desarrollador las herramientas para que en conjunto se empiece a explotar desde la óptica del arriendo, y eso pues conlleva que ya los clientes no tienen que hacer grandes inversiones en motores de base de datos, sumado al licenciamiento del aplicativo, más lo que es la infraestructura. Ya todo esto está en un solo sitio, entonces el cliente lo único que hace es adherirse a ese nuevo modelo que hoy el mercado pues ya está ofreciendo. Hemos involucrado dentro de nuestra herramienta conceptos de BI. Hoy nuestros clientes pueden estar consultando a través de tableros de control, a través de conceptos de pivote o análisis tridimensional de datos, o entrar a conjugar con barras o histogramas de frecuencia o líneas y ver el comportamiento de los costos en cualquier momento.